Hola a todos. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial. El primer alcalde elegido popularmente, el doctor Ovidio Ramírez, que me place tenerlo aquí. Fue una persona que le extendí la invitación y de una vez la aceptó. Entonces, gracias, doctor, por estar aquí. Y pues bueno, hagamos de este espacio y de esta conversación algo muy fluido, muy ameno, porque la verdad es que la mayor intención de esto es darle a conocer a todo el pueblo tonevero todo lo que usted hizo, lo que ha hecho y lo que va a hacer por este pueblo. Entonces, gracias y comencemos. Bueno, primeramente muy agradecido con usted y con su compañera del equipo de trabajo por la invitación que se me ha hecho. Muy complacido pues de estar acá. Me encuentro pues listo para darle a conocer a la opinión pública todos los temas que usted quiera abordar de la mejor manera y con la prudencia y la paciencia que nos da este espacio tan agradable. Gracias. Primero que todo, quiero felicitarlo por este emprendimiento que han tenido. Gracias. Creo que no es tan notorio en el sur de La Guajira. Usted es un ejemplo no para el sur, para La Guajira, de emprendimiento. Han digamos, sacado de lo más adentro de ustedes estos proyectos que no los tiene todo el mundo. Toda la juventud no se mueve con esa versatilidad con que ustedes lo han hecho, y eso hace que hoy por hoy uno de los proyectos de emprendimiento de La Guajira que sea reconocido y que se sigue reconociendo este proyecto que ustedes han adelantado aquí en Atonuevo. Entonces eso me complace también, que haya gente que siga retomando iniciativas, impulsando el municipio con sus obras y sus gestiones. Ok, gracias. Bueno, ese es el presente. Seguramente Dios nos va a seguir bendiciendo. En un futuro vendrán muchas cosas mejores. Y pues bueno, ahorita nos vamos a ir entonces al pasado para ver todo lo que ustedes hicieron, que para mí es un esfuerzo muchísimo mayor de lo que hoy en día uno ha podido hacer. Entonces, bueno, para comenzar, a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿dónde hizo usted sus estudios primarios, secundarios? Bueno, mis estudios primarios, como todos acá, con las limitantes que teníamos en la época para salir de acá por la pobreza y por todos esos fenómenos que nos acompañaron, pues fueron acá en Atonuevo. Iniciamos en la escuela pública, con María Antonia, que fue una eterna profesora, es todavía profesora de Atonuevo, con mucho orgullo, muy buena. Después tuve al profesor Wilson, y en una etapa intermedia, no sé qué problema hubo, la profesora Mariela culminó ese año. Después vino un señor de distracción, el profesor César Redondo, y montó un colegio privado. Y ahí hicimos la etapa final de la primaria. Me gradué ahí, pero con el título de la escuela primaria de Atonuevo. De aquí arrancamos para Maicao, porque lamentablemente no había recursos. Hoy salía toda la gente de aquí para Bogotá, los que tenían para mandar para Altames y para todos esos pueblos de Cundinamarca que tenían colegio para los Santanderes, iba gente a estudiar. Y yo me quedé remoto y aburrido, triste porque no había recursos. Y llegó un familiar de Maicao, Ciro Ortiz, y me dijo: oiga, usted se va para Maicao conmigo. Yo a Maicao ni lo conocía, fue una novedad. Y en efecto me llevaron para Maicao. Y allá comencé en San José, un colegio que para la época tenía mucha fortaleza, mucha fortaleza. Estaba muy posicionado. Y arrancamos, me fue bien, pero entonces también la dificultad. A mitad de año hubo un accidente, el papá de ella, y tuvo que Marina, la mamá de Malanga Mona, un familiar que recuerdo con mucho cariño, como a toda esa familia Bernal, me acogieron y me hicieron volver a Maicao. Terminé. Me presenté a la vocacional de Garripeo, un concurso con el ICT, y me gané una beca en la cual terminé hasta sexto bachillerato. Mensualmente le daba unos recursos, no era mucho, pero servía. Y de ahí del vocacional, el rector dijo: no, usted es muy buen estudiante, pero
en ese estado físico, usted no puede tirar hacha, aquí hay que limpiar, hay que hacer cosas. Y yo tenía dificultad cuando los demás estaban trabajando y yo era el último que terminaba. Y los otros compañeros de Ateneo iban y me ayudaban para que yo saliera. Entonces me fui para el Liceo Celedón. Me plantearon unos familiares de Codazzi y Marina también. No, yo me voy para el Liceo Celedón. Allá me metí al liceo, me metí en el cuento, pero muy rapidito de los temas de moda, que era la revolución y los huelgas y la cosa. Oiga, y terminé mi bachillerato en 1976, pero dejé una gran cantidad de recuerdos con la gestión, con el estudio también, pero sobre todo con esa etapa de revolución, porque fui muy, muy notorio. Y entonces me vine para acá ya sin más esperanzas, hasta que, bueno, vamos a trabajar. Le conté la parte esa. Se me dijo, oye, usted es un tipo pobre, usted tiene que... Ya sabían que yo venía de Tirapiedra y de ser revolucionario. Entonces dijeron, usted tiene que trabajar, su familia. Y dijo, sí, claro, claro. Me pusieron esas condiciones, que tenía que decir que era liberal, porque mi papá era un gran liberal. Que cuidado que iba a decir que era revolucionario, que ni comunista, ni nada de esa vaina. Y en efecto fui a Barranca, el proceso yo le conté así muy rápido. Allá cuando llegué, 2 casitos, se me pasó uno, pero se lo voy a comentar porque es bonito. Claro que sí. Pasé por frente de la señora Regina León, que era la mamá de Álvaro Estrada León y de Jorgito Estrada, y ella me vio pasar y dijo, ¿y ese quién es? Y yo, no, ese muchacho tenemos que va a ser inspector de policía. Y sí, me nombraron cojo, ¿por qué nombraron a mí? Oiga, y subí a la biblioteca, la muchacha me dijo enseguida que si iba a ser inspector de policía. Y yo, ¿cómo lo sabes? No, dijeron, teatro, no, sí, que era un cojo de no, eso soy yo. Yo tenía que esperar a alguien de aquí para que me llevara, pero cuando la muchacha me dijo eso, me llené de ánimo y subí. Allá, bueno, la secretaria, no, está ocupado el alcalde. ¿Quién era el alcalde en ese momento? Quito Dala. Muy joven, muy joven. Sí. Estaba como que 24, 25 años. Jovencito. Y yo tenía 19. Entonces las muchachas le decían a la moda, ese va a ser jefe tuyo. Y la otra, mío no. Y yo escuchándolo. Al fin salió la persona que estaba ocupada con el alcalde y yo entré. Me dijo, ¿usted, señor Vivero? Me dice, sí. ¿Usted es liberal? Y yo, claro, liberal. Y yo, sí, claro. Usted me dice, bueno, usted lo vamos a nombrar inspector central de policía, usted tiene que resolver los casos, pero eso sí, lo que usted resuelva, no se eche para atrás. No, listo. Pero yo le dije, oiga, pero yo no sé mucho de eso. No importa, no se preocupe, yo estoy también aquí recién llegado. Bueno, y entramos a eso y cumplimos una labor tan buena en esa inspección de policía que 2 años después, cuando me nombraron tesorero, la gente no quería que abandonara el cargo porque me hice respetar. Y aquí la gente cuando llegaba los sábados, no se echa vaina en Barranca, y yo firme. Cumplimos una buena labor. Y después cumplí esa etapa que le dije 4 años después de tesorero ahí en Barrancas. ¿Con qué administración tesorero de Barranca? Como de 4 o 5 alcaldes, con todo eso. Ah, bueno. Sí, como 6 alcaldes más o menos. Con Deniris Núñez, bueno, primero Quito Dala, Deniris, Juan Manuel León, papá de ese alcalde que acaba de salir. Juan Caleón. Mujeres, tuve a Remedios Royce, Saúl Ramírez, Sebastián Pinto, es decir, fueron como 8 alcaldes más o menos, 7, 8 alcaldes. Muy buena labor. Cuando salí de ahí, para que usted vea, salí porque me nombraron Contralor Municipal, el Consejo. Pero por cuestiones legales yo no podía ejercer ese cargo enseguida, porque tenía que durar 1 año para finiquitar las cuentas, y ahí sí, ya con el paz y salvo sí podría. Entonces yo renuncié y me habían nombrado de subcontralora a mi comadre Yameri. Entonces yo le cedí, comadre, renuncié yo y entró ella a la Contraloría. Bueno, y ahí hice mi labor, bueno, cumplí mi etapa allí. En esa etapa me uní con, digamos, de hecho, con Dreida, con la que tengo unos hijos muy formidables, entre otras cosas, muy buena gente, muy reconocidos. Y bueno, y culminamos, digamos, salí de la alcaldía, pero yo vivía precisamente aquí, frente a ustedes, aquí en Rumbo a Licores, ahí estaba la casa. Sí. Y quedé sin trabajo. Y por contarle algo así, un día Alejandro Gómez era muy, me apreciaba mucho.
Y un día mandó a la mujer, a Deni, que viniera aquí a Atonuevo a buscarme porque tenía una noticia para mí. Y tempranitico vino y yo me fui con ella. Cuando llegué me dijo, oiga, tengo una noticia para usted, yo quiero ser nombrado alcalde de Barrancas. Era por nombramiento. ¿Usted acepta? Digo, yo acepto, claro. Pero hay un problema. Ay, ¿cuál es el problema? Nando Almenare, el viejo, dice que usted robó cuando estuvo en la alcaldía. Entonces yo, si es así, no, ustedes no me nombren. Más bien yo voy a clarificar eso con Nando. Y fui a Silfredo y andé. Oiga, su papá está diciendo, sería bueno que colocara eso en manos de la justicia porque hay, para defenderme, porque si no queda la cosa. Pero bueno, entró Servando Solano, lo nombraron, y yo me fui para Bogotá. Román me nombró como asistente en la Contraloría General de la República, en la Auditoría de la Cámara. Allá duré 4 años. ¿Para qué? Formidable, muy bueno. Pero por allá a finales de los 80 se acabó el contrato de la Contraloría y quedé otra vez a la deriva. Un día cualquiera pasaba por frente del Palacio ahí entre el Palacio de Nariño y la casa esa donde están los parlamentarios, el edificio del Congreso. Y Antenor Durán me vio y me dijo, oiga, pare ahí, ¿usted es de Atonuevo? Y sí, señor, de Atonuevo. Yo necesito hablar con usted. Sí, lo espero en mi oficina. ¿Cuándo? Mañana. Y fui. Hombre, yo quiero ofrecerle a usted una cosa. ¿Usted es de Barranca? Y yo, sí, señor, de Barranca, sí. Y entonces, ¿qué? No, yo quiero nombrarlo usted aquí, de mi asesor aquí. Ah, no, doctor, siempre. Pero me tiene que traer la firma de varios concejales de Barranca, porque él sacaba voto en Barranca, pero no. ¿Cuántas necesita? Los que me puede recoger, 3, 4. Y le llevé de 8. De Barranca todo el mundo. Oiga, ¿y para qué? A partir de ese momento el hombre, yo no voy a decir que fue que yo lo fortalecí, pero adquirió un reconocimiento a nivel de Barranca y se niveló. Así que después, estando en esa unidad legislativa, empezó la gente de Barranca, oiga, me mandaban cartas, Servando y otros, que hay unos barranqueros que creen que usted puede ser candidato a la alcaldía de Barranca, que tal. Y en efecto me inscribí para la alcaldía de Barranca. Yo fui el número 50 en esa etapa que aspiró Kiko Gómez con Mircea de Soto. Y yo era el 50. Y que va, en Barranca había mucha gente, y en Guayacanal, en todos estos pueblos. Aquí también, pero naturalmente había unas divisiones internas que no hacían que la gente actuara, pero por dentro yo sabía que estaban con el proyecto. Y estando en ese proceso, pues ya habíamos iniciado mucho antes la parte del municipio. En una etapa inicial fracasamos cuando Virgilio Barco, porque el que era ministro se me escapa ahorita el hombre, él era aquí de distracción, el doctor, bueno, él no nos facilitó una carta, porque había gente, digamos a nivel departamental, que estaban un poco en contra del proceso. Entonces se debilitó. Después retomamos la cosa ya no sé si fue con Gaviria, que ya está, y reiniciamos la cosa. Y bueno, y ya la cosa adquirió otro nivel. Ya estaba Segundo Hernández de diputado, estaba Pili de diputada, y había un buen ambiente. Y contamos con la buena suerte de que en Barranca se había debilitado políticamente, no tenía esa fuerza que tenía en otros tiempos. Y el médico Solano pues era una persona que no se metía mucho en conflictos así regionales ni de pueblo, era muy tranquilo. Y esa etapa la aprovechamos y metimos el proceso y salió adelante. Salió adelante afortunadamente. Estuvo Eloy Segundo Hernández liderando eso con Pili, Simón López de Maicao, que entre otras cosas nos decía que él había nacido aquí, pero Asdrúbal Enríquez, que era un diputado también de Uribia, reconoció que vino con el papá aquí, considera que trabajaba en algo del departamento, también se metió como tonevero y armamos un equipo y se sacó el proceso adelante. Pero adolecimos de algo y ese algo nos hizo que Barranca nos tumbara. Y con sus argumentos, porque ya era Kiko Gómez, ya era Miguel Fonseca, era gente que tenía más, y precisamente se nos cayó el municipio en el 98. Pero en el 99 retomamos, fíjense, 3 meses nada más. Pero el año en que Atonuevo, ustedes que fueron los gestores, lo crean como municipio, ¿qué año fue? La primera oportunidad fue en el 95.
En el 95. Es decir, se crea en el 94. Se crea en el Y 94. empieza en el 95 a operar el 8 de enero del Cuando 95. se crea como municipio encargan a Uldari. Uldari, sí. Pero usted sí es elegido popularmente en una elección. Era la ordenanza 057 del 94 y el acuerdo que habíamos llegado era que, bueno, que él iba para el encargo y yo iba para... Pero aquí metieron la gente, empezaron a meter cizaña y meter vaina y enrarecieron el ambiente. Yo no voy a entrar a censurar a nadie porque de pronto yo tengo una parte de culpa también en eso y no puedo señalar yo que volverme un maniqueísta aquí. Claro. En todo caso, el año que es elegido sí es el 95. 95. En mayo del 95. En junio del 95. Y me posicioné el 18 de junio de ese mismo año. Y arrancamos el proceso. Ok, ¿y quiénes lo acompañaron en el gabinete en aquel entonces? Bueno, del gabinete, digamos, para arrancar, tuvimos la presencia de que ya venía Alfredo Ortiz Romero, como secretario de Hacienda, estuvo Luis Ángel Ojeda, que entre otras cosas comenzó muy joven, y yo cuando me lo dieron de candidato dije, no, pero que va, el hombre aprendió la lección y para qué formidable su gestión. No tengo nada que censurarle ni que... Muy bueno. Bueno, tenía planeación, Alfredo, educación, estuvimos la profesora Yolanda Núñez, que había sido muchos años rectora del Colegio Confamiliar. Y sí, fue una nómina muy pequeña. Gobierno, existía la Secretaría de Gobierno. Fue Luis Ángel Ojeda. Luis Ángel Ojeda. ¿Y tesorero? Tesorero fue Pedro Valdeblanque, Pellito, el de la Municipio. Y bueno, en la UMATA estuvo un señor que trajimos de Urumita. Él lamentablemente murió, muy buena gente, el señor Álvaro López. Y así fuimos. ¿Qué tiempo demoró usted como primer mandatario del municipio? Pues la elección en esa época era por 3 años. Y como estábamos en un periodo que no era el normal, porque entonces nosotros fuimos elegidos por 3 años, pero con ocasión de tanta pelea y tantas cosas que nos soportamos allí, faltando 3 o 4 meses, nos sacaron. La fiscalía para que eso hizo de todo. Pero hicimos también defendiéndonos, pero no fue suficiente. Conozco que faltaron apoyo, porque es que nosotros teníamos el apoyo de unos políticos que normalmente no se metían en vaina de... En cambio hay otros que se ponían la camiseta a defender a los amigos. Le hablo particularmente, no sé si es bueno, 2 parlamentarios que teníamos en esa época que nosotros apoyábamos, sí, que no aportaban plata, era más la figura por los discursos y la cosa, que se apoyaban. Y que para esa parte de los conflictos no era muy dado a decir, no, la justicia tiene que fallar, que no sé qué. Y yo le decía, oye, pero es que la justicia no es solamente la voluntad del juez, hay otras cosas. No se preocupe. Bueno, pero ¿de qué le cuento yo? Fue un buen ejercicio, bonito. Yo recuerdo que hubo mucho reconocimiento. Hicimos todo lo posible por hacer las cosas bien. Naturalmente que errores hay, ¿no? Claro, es propio del ser humano. Y también fue una etapa muy dura por la parte esa de los conflictos, porque también nos quitó tiempo y también alteró mucho la familia de uno y toda esa cosa. Doctor Ovidio, ¿y qué podemos resaltar hoy en día de las gestiones que hubieron en su gobierno? Obras que usted haya hecho en aquel entonces. Si hay alguna obra que de pronto hoy en día uno puede palpar o uno puede decir, esto lo hicimos en directo y hay verduras. Bueno, nosotros una gestión integral. Unos sectores naturalmente que sobresalen más que otros, pero por ejemplo en la parte de las obras públicas nosotros hicimos un buen trabajo. Nos correspondió por lo menos legalizar inicialmente las tierras del barrio 15 de febrero, en su mayoría, comprar los terrenos, porque todo eso estaba sin título y sin nada, sino que en una propiedad privada había un asentamiento como una invasión. Bueno, así se llamaba. Sí, así se llamaba. Eso nos tocó legalizarlo y posteriormente le metimos todos los servicios, acueducto, alcantarillado, luz eléctrica, todo eso se lo pusimos a ese barrio. Y lo propio hicimos con
con Villa Linda, que también inicialmente fue una invasión aquí a la entrada de las tierras de Intercor, y nos tocó conseguir una de entrada. Villa Linda estaba en otro lugar. No, sí, fue una invasión que hubo inicialmente aquí por Lomata. Entonces nos tocó con el consejo hacer un compromiso y para sacarlo de allí, entregarle al Cerrejón sus tierras, igual como las tenía antes, y nos comprometimos a buscar un terreno y en ese sentido ubicamos las tierras que eran de Lacio. Negociamos con el Lacio las tierras y allí lo reubicamos y empezamos también a meterle todos los servicios y algunos que otros planes de vivienda que metimos allí. No eran grandes así ni vistosos porque eran regados, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a esa parte, también hicimos allí una parte importante que tuvo que ver con la reubicación de las casas que estaban muy pegadas al Gritador. Lo reubicamos en otras partes, pero posteriormente la gente volvió y se metió. Sí. Pero hicimos esa parte también. Así como lo hicimos ahí, hicimos unos planes de mejoramiento de vivienda en varias partes del municipio. Inclusive en Tabaco alcanzamos a mejorar muchas viviendas, muy a pesar de que sabíamos que estaba próximo ya la desocupación de ese territorio. No conocíamos la parte jurídica ni cómo andaba, pero sabíamos que eso apuntaba a eso. Hicimos allá toda esa parte, le mejoramos su acueducto, bueno. Aquí, naturalmente, empezamos la parte de la pavimentación, todo eso de la calle Perelojo. Esa fue una participación inclusive de Amílcar Acosta, una partida, toda la calle Perelojo hasta acá arriba y todos los que pegaron a la carretera. O sea, esa fue la segunda calle pavimentada en el municipio de Atonuevo, la del Perelojo. La Perelojo. O me parece que fue la primera o la segunda. No, ya la había. Principal, me imagino que estaba ella, me imagino. Y entonces pavimentamos parte de todo el centro de la Virgencita para allá, todo eso, parte de eso. Y otra parte creo que le respondió a Víctor Ojeda en ese costado. Lamentablemente, bueno, no se pudieron hacer más cosas. Yo me imagino también que tenían... bueno, entonces, ese es en cuanto a lo que estoy hablando. Restricción financiera, de pronto ustedes no contaban con un recurso como hoy en día que de pronto... las partidas que venían, digamos, las regalías no eran muy grandes. Yo me imagino, eran pequeñas. Pero miren todo lo que lograron hacer. Embargo, el pueblo tampoco estaba tan grande, me imagino que estaba más pequeño en convenios que manejamos bastante, por ejemplo, con Ecocarbón, llevamos la luz a Angostura. Después hicimos un convenio con los indígenas y llevamos la luz a Guamachito, Guaymarito. Todo esto, porque inicialmente eso lo hicimos nosotros. Después hubo las ampliaciones esas que usted conoce, más allá, todo el resguardo. Pero los pasos iniciales, no sé cantidad de terreno, pero sí fue una obra buena que hicimos, digamos, en ese sector. Y para acá, inclusive para acá, para este lado fue menos, pero mejoramos tanto el colegio del Cerro, el de Guamachito y el de allá, que fue como el Carbón, también el de Guaymarito. Los mejoramos, pero como usted no tiene idea, así hicimos también con el Colegio de la Gloria. Todos los pusimos en unas condiciones que usted iba y ya se veía que estábamos avanzando, que teníamos una nueva vista, bueno, que digamos que la parte física del municipio se notaba un poco más bonita y todo. Bueno, y cogimos y metimos convenios educativos para mejorar la calidad de los profesores con la Universidad del Valle, con otra cuestión de que era como de Córdoba, por allá de Córdoba. También hicimos convenios para mejorar la calidad educativa de los profesores. Hicimos varios, el colegio de bachillerato le metimos también en la mano duro. Es decir, la labor fue notoria, pero hay una parte que también quisiera resaltar, son dos cositas aparte. Una que tiene que ver con los parques. Nosotros fuimos alcaldía de los parques. Montamos el parque de Plaza Maya, que después lo modificaron, y si usted nota, si tiene algún día la oportunidad de ver lo que teníamos de parque y lo que es ahora, no le quiero quitar mérito de lo que hay, pero la parte que nosotros hicimos, eso era una belleza, ese parquecito. La plaza pública no le venía ya con trabajos de barranca, para que no vea, pero le pusimos allí la estatua, la mejoramos con una estatua del general Santander. Entonces eso lo quitaron después, como borraron también el parque de Plaza Maya. Entonces yo no sé si era la intención de no dejar vestigios o si fue por... Bueno, hicimos lo propio con el barrio Los Olivos, allá hicimos el parque del barrio Los Olivos. También hicimos el parquecito pequeño que está allí
yendo para el pozo. Para la salida del pozo, sí. Allá por donde la Ñonga, esa parte también lo hicimos. Mejoramos la parte del acueducto, eso le metimos una plata importante para el agua potable, eso traíamos de Barranquilla todos los materiales mensualmente para que la calidad del agua fuera la mejor. Mejoramos toda la planta de tratamiento, todo eso le metimos plata para mejorarla, para hacerla la mejor de La Guajira, y la verdad es que alcanzamos a hacer un buen trabajo. Se me escapan muchas cosas. Estamos hablando de 30 años más o menos, sí, y mira que hoy en día todavía se conservan cosas. Sí. Mejoramiento de vías. Esa carretera de Angostura le metimos con Ecocarbón, con plata del municipio, le hicimos para Cahuella una cantidad. No voy a decir que sea hoy por hoy el 60 ni el 70, pero sí un 30, un 40% de la vía con Ecocarbón también la mejoramos nosotros. En fin, hicimos lo que medianamente se pudo. Con todo y que había conflicto de esta clase, eso eran visitas a la Procuraduría, a la Fiscalía, eso era toda la semana. Y ni se diga de las otras cosas que no se pueden decir, de las zonas rurales que nos tocó. Pero bueno, afortunadamente salimos vivos y ya eso fue más que suficiente. Sí, salí muy complacido, muy a pesar de las dificultades, muy complacido porque inclusive todavía en las calles me encuentro personas del 15 de febrero, oiga, yo recuerdo que usted me dio mi casita, y eso siempre lo llena un poquito a uno. Algo muy bonito porque realmente, por lo menos el 15 de febrero creo que es el barrio más grande de Hato Nuevo, y todavía viven muchas personas de las que tuvieron cuando se fundó. Entonces es bonito de pronto recordar esa época. Yo siempre escucho los cuentos y la verdad que fue una historia como bonita, eso de esa historia del 15. Esta parte es la parte negativa de la gestión cuando fue la parte esta del barrio La Unión, que prácticamente, yo tuve dos conflictos que fueron muy sonados, que fueron de unos chivos, que eso casi todo el tiempo me sonaba la gente de los chivos. Y el barrio La Unión, nosotros, esa parte era monte totalmente, y la policía vivía siempre con temor, porque siempre se metía la guerrilla por ese lado. Claro. El DAS lo atacaron 2 veces. Entonces, contratamos la electrificación de ese barrio, y se hizo en 2 etapas. Una al final, porque precisamente en 95, en la etapa final, contratamos la primera etapa y la ampliamos en la segunda. Bueno, hicimos el trabajo. Oigan, entre otras cosas tristes, el único ingeniero eléctrico que hizo, porque los demás lo hicieron arquitectos, todas las extensiones arquitectos, ingenieros, y ese fue el único ingeniero civil que hizo, y fue el único contrato que agarraron y encontraron. En todo caso, yo no guardo rencor. Pero quedó esa buena obra ahí, y eso es más que gratificante. No, me encontré un día, ya para esta parte, un día viajado de Riohacha para Bogotá, y en el avión me tocó con el magistrado, uno de los magistrados de la sala penal de aquí del tribunal, y me dijo, oye, ¿usted por qué no volvió a aspirar? Le digo, doctor, ¿usted no se acuerda de mí? Sí, Hato Nuevo. ¿Y usted no se acuerda que mi caso estuvo en sus manos? Oiga, no me acordaba, fíjese, que por qué no. Y así le pasó al doctor Quintana. El doctor Quintana, no sé si usted lo conoció. Quintana estuvo acá, un médico muy buena gente, reconocido. Él todas las veces, 2 veces me dijo, y las 2 veces, la última vez, te la vuelvo a repetir. ¿Y usted por qué no aspiró? Me dijo Riohacha. Pregúntele a su hermana, que fue la juez en San Juan. Pregúntele a su hermana, que ella tuvo mi caso. Y en la última vez fue aquí en Barranca, cuando murió Jaime Fonseca, el marido de Xiomara Sierra. Eso hace un año, me lo volví a encontrar. Oye, ¿y qué? Ya se lo olvidó, ya le dije en Riohacha que le consultara a su hermana. Oiga, en todo caso, no tengo espacio para rencor con nadie ni nada de eso. Lamento no haber sido más productivo. Y si hay una cosita que me duele en parte, es que la meta mía era haber trascendido, no haberme quedado aquí, sino haber luchado por espacios a nivel del departamento de La Guajira. Eso le iba a comentar ahorita. Ahorita que yo lo escuché, usted estaba nombrando que tuvo muchos cargos en Bogotá, por fuera del departamento, y fíjese que hizo como los pasos, dio los pininos para poder ser elegido el primer alcalde. O sea, hizo los méritos, y realmente eso es muy importante, porque para ocupar un cargo de eso se necesita por lo menos una experiencia y un conocimiento para poder hacer bien las cosas. Entonces, está bien. Yo digo que la oportunidad usted la tuvo en su momento. Creo que Hato Nuevo no se equivocó cuando lo puso en sus manos. De pronto, en ese momento era la persona más capaz
Me imagino que ya, ¿usted era profesional cuando eso? No, y los antecedentes ya venían de Barranca ya había tenido, de Barranca, Barranca bueno. ya había sido varias veces tesorero, Y lo adquirí en inspector de Bogotá. policía. Claro, Entonces claro. usted tenía, la verdad es que en su momento, yo ahora que lo escucho la historia, porque no tenía muy claro bien el tema, yo tenía los sumos 6 años cuando usted fue elegido alcalde, entonces no, pero ya que lo estoy escuchando de su propia, me parece que Atonuevo eligió bien en su momento. Y pues bueno, yo sé que usted todavía tiene que aportarle al municipio. Las asesorías son muy buenas. Yo me imagino que usted ya tiene mucho bagaje en el tema político y bueno, a futuro ojalá que pueda acompañar a cualquier personaje que quiera intervenir en la política, que sea familia suya, que pueda usted acompañarlo desde afuera, pero muy vinculado. Por Eso ejemplo, es importante. yo he tratado más bien de, mire, que le dije a usted, sí, voy a, porque por ejemplo Monra un día me entrevistó, oye, tengo que entrevistarlo a usted, ¿qué tal? Y oiga, pero no estaba, yo no, es decir, no está en mí, pues, meterme en el mundo como que la gente pensara que no, está pendiente, no, ya yo creo que los espacios tienen su momento y que hay una generación que viene, que está dando sus pasos agigantados, hay que ayudarlo y todo eso. Pero le cuento una partecita que también fue importante. Oiga, fue tan importante la gestión que hicimos y el reconocimiento que tuvimos en La Guajira, que en una ocasión a mí me impulsaron aquí para que yo fuera a aspirar a conseguir un cupo al Senado de la República. Y yo fui al Senado y me encontré, digo, Germán Vargas Llera. Fui a la oficina de Germán Vargas, estaba ocupado y salió, ay, dijo, ¿qué se le ofrece? Oiga, yo vengo de La Guajira y soy Vido Ramírez, soy alcalde allá, tengo un reconocimiento, inclusive en La Guajira, mi nombre no es extraño, mucha gente quiere que, porque yo en Barranca, no, vaya y busque, en Barranca me dijeron los amigos, vaya y busque. Entonces me dijo, no, hijo, esto está muy temprano, más adelante vuelva con Luis Alfredo Ramos, que después tuvo problemas con la parapolítica de Antioquia, también fui a hablar del tema, porque aquí me insinuaron que, vamos, usted puede. Pero en ese entonces atizaron más el fogón. Y no se pudo. Y yo, bueno, y lo que le decía de trascendencia, de trascender, es porque yo de haber tenido la oportunidad, no porque uno se imagine que yo decía, carajo, yo pude haber sido contralor departamental, distracción, las aguas, todos esos pueblos han tenido puestos clave. Mire, el Molino tuvo una oportunidad, no sé si con qué gobernador fue, tuvo 3 secretarías del despacho, el Molino. Y el Molino no es más que Atonuevo. Si usted se pone a ver hoy en día todavía sufrimos de esa falencia. O sea, nosotros realmente hemos venido teniendo unas pequeñas participaciones a nivel departamental en puestos, pero trascender más allá, de pronto, a nivel nacional no hemos tenido esos altos cargos. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que ser aspirantes. Y yo sé que ya hoy en día aquí en Atonuevo hay material para mucho y realmente debemos de comenzar a darnos el valor. Oiga, ahí donde está el detalle, es que queremos siempre le voy a poner un ejemplo que tiene que ver con mi compadre Wilson. Cuando yo ingresé a la política de Atonuevo, yo tenía, ¿qué? 18 años. Abraham, Luisito, Pablito, Ojeda. Ellos eran los 3 cabecillas del grupo, porque el resto era Chema Hernández y su grupo, Ángel con Humbertico, por ahí, eran diferentes, pero eran políticos, uno más que otro, pero... Y ingresamos a la política y yo recuerdo el reconocimiento que Atonuevo tenía. El señor José María Ballesteros, Chema Ballesteros, que era el líder del MIL de La Guajira, le tenía un respeto al señor Abraham y a todo el grupo de Atonuevo, Wilson y Pablito, que no había elección de diputado en La Guajira que Atonuevo no tuviera su cupo. Eso podía ser, y nada más eran 400, 500 votos, pero como éramos tan leales y ganábamos siempre aquí ganábamos nosotros siempre. Podía venir todo el que viniera de Barranca, que aquí no nos ganaba. Oiga, y ese reconocimiento se prolongó por muchos años. Oye, y uno iba a Riguacha donde el señor Chema Ballesteros, Neca, era muy atenta a la señora, y luego entrábamos, le decía a él así, Neca, llegó la gente de Atonuevo, la gente de Abraham, la gente de Wilcito, Pablito, atiéndemelo. Y uno se sintiera como en su casa. Él era el papá de Jorge Ballesteros. Oiga, le cuento eso porque para demostrarle el reconocimiento que teníamos. Hoy tenemos de pronto más profesionales, tenemos más, pero
el reconocimiento está amarrado por la parte económica que por el valor real que tienen los políticos a veces en los pueblos, para que sean tenidos en cuenta por otros sectores que manejan más el alto poder. Esa parte la hemos perdido y sería bueno que con el tiempo se pudiera rescatar. Hay que recuperarla. Realmente yo sí veo la necesidad de recuperarla, porque es que hoy en día yo no veo ni siquiera un atonevero decir, yo quiero aspirar a diputado. ¿Sí? Para sentarnos allá y tocar puertas, oye, que necesitamos también una hojita. Una embajada. Una embajada. Correcto. Entonces, yo sí creo que somos llamados a que debemos intervenir de cierta forma ya y comenzarnos a dar el valor. Necesitamos darnos el valor. Yo por eso tengo este lema y digo, primero Atonuevo, es que primero debemos de ser nosotros antes de pensar en los otros municipios. Y realmente hago llamado al pueblo tonevero, a aquellas personas que intervienen en la política, a los líderes, que por lo menos ya es momento de comenzar a decir, oiga, nosotros aquí estamos presentes, que necesitamos la participación, ganarnos las cosas realmente, para que no nos regalen nada. Y pues bueno, yo creo que tenemos el material para conseguir lo que nosotros nos propongamos. Le iba a hacer una preguntita en cuanto a cuando el gobierno suyo, ¿quiénes fueron los primeros concejales de Atonuevo elegidos? O sea, que lo acompañaron a usted en su momento. Que ustedes se le vengan ahorita así. El compadre ahorita se equivocó, pero sí es así como yo decía. Los primeros, bueno, Oristela y Pili Murillo. Oristela Ortiz y Pili Murillo. Jairo Solano, conocíamos como Jairo Pote, que Dios lo tenga en la gloria. Y Edward Ibarán, que eran del grupo que tenía Olma. Olma tuvo un reconocimiento del municipio de Barranca y una fortaleza política que lo llevó en su momento, pues, no sé cómo se llamaba, OPIT, como se llamaba el movimiento, algo así. Sacó esos dos concejales. Estaba mi compadre Duber, Lucho Cardona, Eduardo Manjarres y bueno, por el otro sector estaba Pedro Brito Perucho, estaba Pili, bueno, ya Pili la nombré junto con... Sí. Y estaba el Negro Selchar. El Negro sí fue concejal él fue concejal cuando yo estuve de alcalde. ¿Cómo trabajó usted con los concejales en su momento? Todos trabajé, bueno, todos, como pude, la participación, a veces uno más que con los amigos, que con los que estamos más distantes, eso es normal. Con los 5 que trabajamos no tuve nunca problema yo nunca tuve problema de que no me van a firmar acuerdos, que no me van a prórroga. Eso fue una armonía total. Inclusive con nosotros también trabajamos. Yo también le di cierta participación. Naturalmente uno trabaja más con la coalición que está a favor de uno, que es lo político. Claro. Pero el ambiente fue bueno. Y créanme que la primera experiencia que tuvimos como municipio, mire, La Guajira lo notó. Atonuevo se sentía que tenía un arranque, que tenía energía, que empujaba hacia el desarrollo que tenemos. Naturalmente faltaban muchas cosas por hacer. Mire que se me escapó. Allá esa represa que usted ve arriba en Angostura, no fue un gran aporte económico que hicimos, pero sí compramos la tierra y todo eso, porque el proyecto lo manejó Aarón Ortiz con la gente de Angostura, y nosotros pusimos las tierras, que fue importante. Lo único es que la gente ya nunca le han dado ese valor que se merece. Yo quería también, como no sé si una parte ya, hacer un reconocimiento, dividir en 3 partes esto que le voy a comentar, sobre la evolución de política de Atonuevo. Yo creo que en su momento, con todas las dificultades que hubo, tanto Abraham, Chema Hernández, Ángel, Albertico, unos más que otros, tuvieron su momento histórico y cumplieron en la medida de sus posibilidades una función. Y lo mismo que compadre Wilson, Pablito, que fue los que siguieron después. Y por el otro lado estaba Schneider, estaba Avelino, estaba Fulgencio Ortiz también, que eran coequiperos de sus partidos, de sus grupos políticos. Yo pienso que cada quien en su momento cumplió su ciclo. Abraham, con ese impulso que tuvo para las carreteras, para Angostura y todo eso, y con el impulso del colegio de bachillerato, dejó una buena huella de recuerdo aquí, a tal punto que
inclusive los familiares de un político me dicen que el único líder que ellos reconocen que Hato Nuevo ha tenido históricamente fue Abraham Romero Duarte. Puso su patrimonio al servicio de la gente de tal manera que terminó pobre al final después de haber tenido eso. Bueno, ellos cumplieron su ciclo. Claro. Después vino una etapa que entramos otros más jóvenes. Creo que también hicimos lo propio, por lo menos entregarle una parte de mejoría, de notoria mejoría a la vida de Hato Nuevo, que fue cuando entramos a la creación del municipio, muy a pesar de que mucha gente decía, no, bueno, esto es mejor que vuelva a corregimiento, que esta idea no es igual, el ser autónomo no es cualquier cosa, pero la gente lo hacía por política a veces, porque chocante con el sector que estaba en el gobierno, ¿verdad? Y no falta que lo digan todavía, no, si esto es mejor que vuelva, sabiendo que no, esto nunca hubiera sido, y sobre todo que ya la parte, ya notábamos que poco a poco se estaba acercando la terminación del Cerrejón. Claro. Y bueno, entra otro tipo de personas mucho más jóvenes que tienen también la misión de, como en el deporte ese de la antorcha, que uno le entrega al otro y el otro hay. Sí. Entonces le ha tocado a una parte. Es decir, lo que quiero decir es que cada quien en su momento cumplió con sus dificultades, claro, con todos los inconvenientes, cumplieron una parte en la política del municipio de Barranca y de Hato Nuevo. Es evidente que hubo identidades que se hicieron notar uno más que otro. En Enrique, por ejemplo, lo reconocían como que era el mejor anfitrión en su casa y ahí venían los políticos y así. Claro. Cada quien en su momento cumplió un momento histórico importante. Lo que viene es difícil porque ya con el tiempo se nos van las regalías posiblemente y tendríamos que explorar a ver qué otra cosa nos puede ayudar a proseguir. Y ahí entonces tendrán los jóvenes que... Siguiendo esa secuencia, ese análisis que usted está haciendo, ¿usted cómo ve, o sea, cómo cree usted o cómo ve Hato Nuevo en 5, en 10 años? Políticamente hablando, ¿qué debemos hacer para que podamos ir escalando, ocupando una mejor posición a nivel departamental y nacional? O sea, ¿qué debemos hacer los atoneveros para salir del puesto en que estamos y seguir escalando? Primeramente, debo reconocer, y es bueno que se tenga en cuenta, que cuando rompimos aquel paradigma de Barrancas, era porque no teníamos profesionales. Los que teníamos se habían ido, Samuel Gómez, el otro se fueron y nos volvieron acá, los políticos de su momento. Entonces, yo pienso que de la administración pública para acá, de la autonomía de Hato Nuevo para acá, fue que empezó esa fortaleza de los padres para mandar a los hijos a estudiar a Ecuador, mandarlos. Sí, ya con el tiempo se dio esa avalancha de gente estudiando. Y mire que hoy por hoy Hato Nuevo tiene cualquier cantidad de profesionales. Bueno, ya tenemos la materia prima, que es lo principal. Hay gente que le gusta la política, hay gente que no le gusta. Lo ideal sería que hubiera mucha gente interesada en la parte política, que estuviera, pero en la política sana, en la política, digamos, de emprendimiento, de grandeza. Dentro de grandeza, pero entre comillas, no es la grandeza que normalmente la gente dice, la grandeza de... Entonces, ¿qué se puede esperar? Si seguimos como vamos, posiblemente el futuro podría ser un poco triste. Nos podría retrotraer a esa época anterior a la explotación del carbón, que éramos unos pueblos que dependíamos exclusivamente del IVA, que nos mandaba la Nación Barranca, dependiera del IVA. No somos muy dados a pagar impuestos aquí, salvo que usted vaya a sacar una escritura, usted viene y saca, pero de resto aquí ninguno paga impuestos predial. Sí. En todo caso, se necesita que haya gente que le meta como reingeniería a la política de Hato Nuevo, que trate de crecer y de trascender también, que no nos quedemos aquí en las cuatro paredes, y que haya como un coequipo que se mete en la cabeza de que hay que buscar otra fuente de desarrollo, otra fuente de progreso. Nosotros hablamos con nostalgia siempre que el campo, pero sí, ahí está el campo. Y no producimos nada. Entonces, se nos vamos en discursos y no. Entonces la idea es que la gente,
los jóvenes que manejen de aquí en adelante, conociendo anticipadamente que montemos desde ya como un plan de contingencia. Oye, un plan de contingencia que nos permita adelantarnos a esa época de las vacas flacas que pueden llegar. Claro. Y eso amerita que haya gente que se meta en la cuestión política, que logre vender su imagen positiva para que la gente los identifique, los elija, ¿no? Y puedan dar un buen ejemplo a las futuras generaciones. También, porque esto también, todo lo que se construye ahora es para las futuras generaciones. Claro que sí. Entonces, se necesita que se arme ese gran equipo, por primero. Segundo, que haya un buen plan de contingencia, que identifiquemos cuáles pueden ser nuestras fortalezas de aquí en adelante. Mucha gente habla de la parte yo creo que va a ser así, la parte del turismo. Yo creo que eso no tiene escape, eso tiene que ser así, porque los cachacos y mucha gente del interior siempre van a necesitar dónde ir a pasar sus vacaciones. Ya tienen allá Girardot y tienen todo, sin embargo, mire, se vienen para Cartagena, para Barranquilla, para La Guajira, para La Guajira, y con el tiempo se va a necesitar mucho más. Entonces, se necesita como que una nueva avalancha de jóvenes líderes que les guste la política, que hagan un buen ejercicio político, que generen credibilidad y confianza en la gente, que la gente ha perdido mucha confianza en la política. Eso es importante lo que está diciendo usted ahí, y bueno, ahí sí toca cambiar algunas prácticas que han venido en los últimos años como que perpetuando la política interna de aquí del municipio. Y pues bueno, yo creo que todo comienza por ahí, que lo que es malo, lo que no conviene, lo que no se puede hacer, lo vayamos apartando y vayamos creando nuevas ideas y nuevos métodos de poder hacer. Y el ejercicio político es bonito, pero necesitamos también hacerlo de una forma sana. Y que yo sé que aquí en Hato Nuevo hay muchísimas personas que tienen muy buenas intenciones. Ojalá que en su momento, si llegan a tener alguna forma de manifestárselo a la gente y de poder decirle, oiga, yo estoy aquí, vamos a hacer las cosas de esta manera. Ojalá que la gente pueda acatar, así como en su momento usted lo hicieron allá, y pues bueno, mira que tuvieron todas las cosas de la gente, pero ojalá que ahora en estos momentos, para poder dar ese paso que usted está diciendo, que no hayan tantos tropiezos, que no haya tanta gente que trunque las cosas, porque es que eso es lo que también a veces pasa. Para allá iba, es la última recomendación que le iba a hacer. Oiga, que aprendamos a manejar la diferencia. Oiga, que los conflictos, naturalmente que la oposición es sana, la oposición es necesaria en una democracia, porque es una alternativa que se va construyendo. Entonces, que lo poquito que podamos, o lo mucho que podamos hacer de oposición, sea en beneficio de los pueblos y no en truncar, en atajar. Sí, es que no es destruir, es construir desde la oposición. Es que la oposición también es buena en cierta parte, porque también a veces le hace caer a usted en errores que usted puede cometer a futuro. Claro. Y la verdad que consensuando todos los conceptos, yo sé que siempre se va a llegar a la mejor. Entonces, bueno... mire un ejemplo que le voy a poner sobre esto. Cuando yo entré a Barranca a trabajar, el municipio más pujante que tenía La Guajira era San Juan del Cesar, por su ganadería, por su agricultura, pero también por la presencia política. San Juan era de los municipios que tenía más líderes connotados en la política de La Guajira. Y llegó una etapa que tumbaron como 8 alcaldes. Se montaba uno, tumbaban el otro. Oiga, perdió San Juan la dinámica que traía. ¿Y a qué conllevó eso? Que hoy por hoy San Juan está, yo diría que estancado. Y es que los conflictos y la manera como lo manejaron, no supieron, de tal manera que le hicieron un perjuicio a la ciudadanía, a la comunidad. ¿Por qué? Porque una administración que se trunche, usted mete un encargado cada rato, eso no es igual. No hay... Eso ni siquiera para responder ante la democracia, porque hay revocatoria de mandato, pero al que se elige, pero el que encarga no tiene revocatoria. Claro. ¿Me entiendes? No tiene esa responsabilidad.
Gracias a Dios, Hato Nuevo últimamente ha contado con esa fortuna de que no hemos tenido que hayan tumbado alcalde, porque yo creo que los últimos 4 o 5 han terminado sus periodos. Sí, sí, sí. Y pues bueno, yo ojalá que esto continúe así. No, sí, es que lo triste es que el único que no terminé fui yo. Sí. Pero bueno. Señor Ovidio, como usted en todo estas historias que nos cuenta y nos dice, uno siempre se tropieza a muchas personas, ¿cierto? En el camino. Entonces yo por aquí tengo unas palabritas que a mí me gustaría, yo le voy a decir a usted, a mencionar una palabra, y usted va a mencionar a una persona que se le venga a la cabeza. Yo le voy a decir por lo menos disciplina. ¿Quién para usted es una persona disciplinada en el municipio? Digamos, de las personas que yo he visto, Con la que usted ha tratado, usted conoce. digamos, disciplinado, así que uno lo ve como tan formal, el profesor Schneider. Sí. ¿Quién le inspira a usted confianza? Siempre se ha ganado su confianza, que usted cree 100% en esa persona. Oiga, con el tiempo uno va perdiendo los amigos. Y después que eran tantos, después que sale de la política, quedan poquitos. Pero, por ejemplo, yo tengo un buen reconocimiento, por ejemplo, para Jorge Ortiz, Jorge de la FEM. Muy bien. A ver, ¿quién? Amistad. Una persona que siempre ha sido amiga, que usted lo ve en la calle, y no solamente con usted, que lo ve con los demás personas. Usted ve que esa persona es muy amistosa aquí en Hato Nuevo. Caramba. Algo, yo diría que es difícil. Sí. Lo veo a usted muy activo en las redes, opinando de un tema, del otro, que bueno, eso nunca lo deje de hacer. Siempre hay que uno decir lo que uno piensa. Eso para mí es demasiado importante. Yo por lo menos soy una persona que me caracteriza eso. Yo siempre como que lo que pienso lo manifiesto. Y pues bueno, así es que debe de ser. Ojalá que siga interviniendo en la política hasta que Dios se lo permita, porque yo sé que muchísimas personas lo escuchan, lo oyen, lo leen, y aunque no se lo digan, seguro que usted siembra la semillita. Y eso es importante porque necesitamos realmente de personas con experiencia para poder hoy en día tomar buenas decisiones y decir, oiga, es que esto pasó en el pasado, o el doctor Ovidio me dice esto, yo mejor voy a agarrar este camino, porque es que si no nos ponemos todos en conjunto a remar para un mismo lado, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, gracias por haber aceptado. Gracias a usted por la invitación. Fue una charla muy amena, era lo que quería. Gracias por aceptar la invitación, les digo nuevamente, y espero más adelante poder volver a conversar con ustedes. Pues, muchas gracias. Chao a todos, espero que les guste. Oiga, y pues bueno, nos vemos en la próxima. Hasta otra oportunidad. Felicidades.